los 3 horas de discurso, en el caso para reactivar la economía, no ha sido muy precisa. Luego del mensaje a la nación que hizo conocer la presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, se nos ha quedado aquí en Loreto una tremenda sensación de vacío. ¿Qué cosa nos ha traído? Sin embargo, los analistas como Roger Grandes, un economista de una gran trayectoria, tiene mucho que comentarnos el día de hoy y hacer conocer desde Iquitos a todo el país entero cómo sentimos el escenario de la economía a estas alturas y qué es lo que nos queda después del mensaje a la nación de la presidenta de la República. Roger Grandes está en comunicación con nosotros. Roger, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes con todos y todas a nivel nacional. Roger, ¿qué es lo que nos deja para los loretanos el mensaje a la nación de la presidenta de la República desde el segmento de la visión económica en la Amazonía y particularmente en Loreto? A ver, Raúl, como todo ciudadano, había una expectativa tremenda respecto al discurso del presidenta del 28. La expectativa estaba formada respecto a qué podemos hacer para levantar cabeza, porque ya hemos comenzado a aterrizar en un terreno muy hostil respecto a la economía, ¿no? Hemos bajado bastante en los últimos 2 años, sobre todo. El 2021 ha sido un año de recuperación, se recuperó en algo lo que nos ha caído por la pandemia. El 2022 hemos bajado 2.7%, y este 2023, cuando tanto el Banco Central de Reserva como el Ministerio de Economía y Finanzas había estimado un crecimiento de 2.9%, luego le ajustaron a 2.6% para este año 2023. Sin embargo, la información que ha sacado recientemente el INEI dan cuenta que la economía entre enero y mayo de este año ha disminuido en 0.5%, y eso está desencadenando una serie de conflictos y una serie de problemas al interior de la familia, porque están perdiendo empleo y están debilitando la cadena de pagos. Esa tendencia negativa de la economía peruana va a seguir en este año, en lo que va del año, y eso va a generar todo un problema en la economía, porque definitivamente va a ser un fuerte impacto a la ciudadanía y sobre todo a la inversión. Y en ese tema, la presidencia no hizo nada. O sea, los tres horas de discurso, en el caso para reactivar la economía, no ha sido muy precisa, solamente ha referido al tema de Punche Perú, de que sí estamos en una segunda etapa ya, y hay un programa que está haciendo el gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas en este aspecto, simplemente le va a dar continuidad. Si no fuera por este programa, Raúl, yo creo que las cosas hubiesen sido mucho más complicadas, porque les está dando facilidad a los gobiernos subnacionales, a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales, para que faciliten dos cosas. Primero, destrabar inversiones que no han tenido proyectos de inversión que han sucedido desde el año pasado por una serie de problemas, y en marzo de este año el Ministerio de Economía y Finanzas ha sacado toda una directiva para facilitar, destrabar las inversiones en todos los sectores de la actividad económica. Y segundo, está facilitando también para que los gobiernos nacionales, ¿no?, comiencen a generar proyectos de inversión de rápida ejecución, ¿no? Por ejemplo, lo IOAR es una modalidad de contratación muy rapidísima para hacer cosas rápidas. Estas cosas, y luego las transferencias que están dando para el Frente Federal de los Niños, también un poco le está dando empuche para que el Perú avance un poco, pero no lo suficiente como para poder recuperar la confianza de las personas. El otro punto, Raúl, es de que cuando estamos en una etapa de negación, todos los ciudadanos estamos en un proceso de negación. O sea, cualquier cosa que nos diga alguien, una presidenta, con los beneficios que te da, con las cosas que está prometiendo, ¿no?, sobre todo al sur, que le ha prometido una serie de cosas. Sin embargo, los ciudadanos, como estamos como dice, en época de negación, no estamos aceptando como tal, y definitivamente cuando no hay una alianza entre lo político y lo económico y lo social, es bien difícil que finalmente podemos levantar vuelo y tener una trayectoria feliz para buscar un nuevo horizonte y recuperar las cosas que nos está ocurriendo por el tema político. Entonces,
Lo que te quiero decir es que definitivamente el ciudadano no está aceptando tales condiciones por más beneficios económicos, transferencias. El ciudadano no está de acuerdo con esa propuesta y por tanto no siente suyo que este programa, ¿no?, que está haciendo el esfuerzo institucional, no va a generar empatía a la sociedad. Y eso es una tremenda calamidad que vamos a atender. En tema de Amazonía, muy poco ha pintado. Entonces, los 6 departamentos, Raúl, el que no la nombra absolutamente nada ha sido a Madre de Dios. A Madre de Dios no hizo en ninguna parte de su alocución un nombramiento respecto a ese tema. La Amazonía, Raúl, entre el 2007 y el 2022 aporta solamente el 5%, cerca del 5% de la riqueza nacional. Y no es entendido cómo es un territorio grande y megadiverso, ocupa cerca del 50% del territorio nacional, solamente aporta el 5% de la riqueza nacional. Allí las políticas nacionales, que también complicidad con la política local, no te olvides que hay la descentralización del 2002 y donde que le da categoría a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales para tener autonomía y de esa autonomía generar políticas públicas que empate con la política nacional. Ese juego entre el gobierno nacional y el gobierno local y regional, que no hay una visión de desarrollo territorial, está permitiendo que esta baja productividad que tiene la Amazonía finalmente comienzan a calar y echar raíces actividades económicas informales y delictivas y sumamente peligrosas. Y eso está ocurriendo en Loreto también, ¿no? Y para aterrizar en el tema de Loreto, el único proyecto relativamente importante, aunque también han dado otros, por ejemplo, el desarrollo rural, salud, pero el tema de entre Loreto y Amazonas, hay un proyecto de más o menos 213 kilómetros que va a agarrar el puente Durán con Saramiriza, ¿no?, que es la parte fronteriza de Loreto o Amazonas, pero no se dice en qué situación está ese proyecto. Se habla solamente que va a haber un compromiso de gobierno a gobierno entre Japón y Perú, pero te dice en qué situación está ese proyecto. Y como sabemos, ese proyecto es solamente un anuncio. Es solamente un anuncio. No pasa, por ejemplo, de un periodo muy largo. Estamos hablando de más o menos de 7 años como mínimo, ¿no?, y 10 años como máximo. Entregarse el expediente, formular, pedir consulta previa. Estamos hablando de situaciones complicadas en esos 2 lugares, a que se consulta previa, pero eso te va a llevar muchísimo tiempo y en realidad lo que nos está dando el discurso de la presidenta definitivamente no va a generar prosperidad, al menos prosperidad en el corto plazo. Eso le va a dejar a los gobiernos locales y regionales para que ellos decidan con las transferencias que se están haciendo, porque Raúl, entre enero y julio de este año, el gobierno nacional ha transferido más de 580 millones de soles a Loreto, sobre todo a los gobiernos locales. Al gobierno local ha transferido casi el 60% de ese total. Entonces hay muchísimo dinero, pues están gastando muy poco. Mira, la Municipalidad Provincial de Maynas ha gastado hasta la fecha más o menos un 21% de lo que se han transferido. O sea, no estamos haciendo muy eficiente con el gasto y tampoco no estamos proponiendo políticas públicas para ver cuáles son los problemas urgentes que tenemos que atacar y cómo hacerlo. Bueno, usted está advirtiendo aquí que hay una inversión del gobierno nacional, pero hay una poca capacidad por los gobiernos subnacionales, como los gobiernos municipales, que del 60% de esa cantidad de dinero que le ha transferido el gobierno nacional solamente ha ejecutado el 21%, y cuando estamos terminando ya el 7º mes del año. Y esto realmente nos preocupa en cuanto a la dinámica económica que nos toca vivir. Bueno, gracias, Roger, por esta participación y una ilustración clara de la situación económica del país, visto desde Loreto, visto desde la Amazonía, porque no solamente hoy ha tratado usted sobre el tema Loreto, sino también Amazonas, Madre de Dios, y que son segmentos que han tenido realmente poca ocupación en el mensaje de la Presidenta de la República. Muchas gracias, Roger. Sí, Raúl, para estar con todos y todos.